¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que hay al otro lado? Hoy voy a compartir una historia que te congelará la columna. Conozca a Tom, un hombre que enfrentó el infierno en la vida y vivió para contarlo. Una noche, sus propios amigos, seguidores de rituales satánicos, decidieron que su vida sería el sacrificio perfecto. Pero lo que pasó después cambió todo para siempre. La infancia de Tom fue una pesadilla. Criado por una madre involucrada con motociclistas forajidos en Florida, creció en medio de la violencia, el caos y la ausencia de un padre. Los recuerdos están marcados por peleas, agresiones y un sentimiento constante de rechazo. Desde pequeño aprendió que el mundo era un lugar cruel. A los 7 años fue arrastrado por el pelo por su propia madre, quien le pisó la cara y lo llamó basura. Palabras que resonaron durante años, destruyendo su autoestima. Sin amor, sin esperanza, Tom buscó poder donde quiera que pudo. Y lo encontré en la oscuridad. Siendo adolescente profundizó en el satanismo y la brujería, formando un pacto oscuro. Pero no todo pudo revelarse, algunos involucrados todavía están vivos y practican magia negra y ocultismo. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la ira y el odio eran suficiente combustible. Hasta que una noche todo se salió de control. Bajo los efectos del LSD, Tom pasó 10 horas perdido en el bosque, perseguido por sombras que solo él podía ver. Cuando finalmente regresó a casa, se encerró en su habitación durante semanas, atormentado por visiones aterradoras. Su cama se sacudió por sí sola, voces susurraron en su oído y entidades demoníacas se materializaron ante sus ojos. En uno de esos momentos, mientras estaba en el baño, 5 esbeltas figuras negras lo rodearon, riéndose de su incredulidad. Una de ellas deslizó su mano por su cuerpo, como demostrando su fragilidad. Fue suficiente para hacerle entrar en pánico. Poco después, un conocido lo invitó a una fiesta. Tom, cansado del aislamiento, aceptó. Pero cuando llegó a la casa en medio de la nada, se dio cuenta de que algo andaba mal. La atmósfera era pesada, cargada de una energía siniestra. Hombres musculosos y sin camisa rodeaban la cocina, mientras 2 mujeres, antiguas conocidas, lo observaban con expresión de lástima. Tan pronto como entró, la puerta se cerró detrás de él. Las velas ardían detrás de sábanas colgadas y se instaló una mesa como un altar. Lo sabía, esta no era una reunión cualquiera. Fue un ritual. Y él sería la víctima. Tenían 2 niñas y estos hombres, todo parecía una secta. El aire era denso, cargado de algo que no era solo miedo, era el peso de saber que no había salida. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer, cuando las 2 mujeres finalmente se levantaron. Con forzada facilidad, dijeron, «Oye, vayamos a la tienda a comprar más cerveza». «¿Vienes con nosotros?» Los hombres en la cocina se miraron con recelo. Uno de ellos frunció el ceño, como si las palabras hubieran descifrado un código que solo ellos entendían. «Espera, ¿qué está pasando? ¿Qué quieres decir?» La voz era baja, pero transmitía una amenaza que no necesitaba gritos para ser escuchada. Otro se cruzó de brazos, con los músculos tensos bajo la piel sudorosa. «Teníamos un plan». «¿Con qué estás jugando?» Pero las chicas insistieron y 2 de los hombres cedieron de mala gana. «Está bien, vayamos juntos». Y entonces, como si fuera lo más normal del mundo, me empujaron al asiento trasero del coche, en medio de los 2. «Siéntate, hombre. No querrás quedarte fuera, ¿verdad?» El tono era casual, pero los ojos no. Me observaron por el espejo retrovisor, calculando cada uno de mis movimientos. El coche se puso en marcha y el silencio en el interior era asfixiante. Conocía a algunos de esos hombres, uno podría incluso ser un pariente. Sabía cómo actuaban cuando estaban tranquilos, cuando reían demasiado fuerte o contaban historias de borrachos. Pero allí no hubo risas. Solo esa mirada dura, esa presión en los hombros que me decía que si intentaba algo, no dudarían. Llegamos a la tienda y las chicas saltaron primero. «Ven, Thomas, elige algo», gritó uno de ellos, sonriendo. Pero antes de que pudiera responder, uno de los hombres me empujó hacia atrás en el asiento. «Quédate ahí. Si quieres algo, díselo». La puerta llamó. Me quedé allí, atrapada entre los 2, con el corazón martilleando en el pecho. No dijeron nada.
Se quedaron allí, inmóviles, como si supieran que estaba pensando en huir. Las chicas se tomaron su tiempo. Los minutos se arrastraban como horas. Intenté controlar mi respiración, fingir que todo estaba bien, pero cada segundo que pasaba era un cuchillo girando en mi garganta. Necesito salir de aquí, pensé. No puedo volver a esa casa. No puedo. Y entonces, como si el universo hubiera escuchado mi desesperación, surgió una oportunidad. Cuando regresamos, uno de los hombres tomó una de las cajas de cerveza y entró a la casa. El otro dijo que necesitaba buscar un número de teléfono en la furgoneta. Regresaré en un momento. Las chicas ya habían desaparecido dentro. Me quedé allí, parada en medio de la entrada, sosteniendo la otra caja. Su peso era casi insignificante comparado con lo que llevaba dentro. El cielo empezaba a oscurecerse. La furgoneta estaba aparcada a unos metros de distancia y el hombre se revolvía en el asiento delantero, murmurando algo sobre un papel perdido. «Te ayudaré», dije, antes de que pudiera pensarlo 2 veces. Él dudó, pero finalmente aceptó. «Está bien. Pero encuéntralo rápido». Me dirigí a la furgoneta y fingí buscar entre los papeles arrugados. El hombre estaba cada vez más enojado, maldiciendo en voz baja, y supe que no tenía mucho tiempo. «¿Dónde está ese maldito número?», él gruñó. «No me parece». Lo miré, luego a la casa. La puerta del garaje estaba entreabierta, el otro hombre todavía estaba allí, mirándome con la caja en la mano. «Está bien, entra», dijo con impaciencia. «Pienso solo». Era la señal que necesitaba. Dejé caer la caja al suelo, y con la voz más firme que pude reunir, anuncié: «Necesito ir al baño». Antes de que pudiera reaccionar, le di la espalda y comencé a caminar, lentamente, como si eso fuera todo. Pero tan pronto como doblé la esquina de la casa, cuando estuve seguro de que ya no podían verme, corrí. Escuché gritos detrás de mí. «Está huyendo». No miré atrás. Corrí hacia los árboles, las ramas me golpearon la cara y mis pies se hundieron en la tierra húmeda. Ellos me siguieron y sus voces se mezclaron con el sonido de mis propios pasos. «Atrápenlo. No dejen que se escape». Llegué al borde del bosque y encontré un campo abierto, la hierba alta se mecía con el viento. Me detuve por un segundo, con el pecho agitado. Si corro en esa dirección, verán el rastro, pensé. Me encontrarán en minutos. Fue entonces cuando vi la máquina agrícola cubierta por una lona negra, parada en medio del campo. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia él y me metí debajo, mi cuerpo temblaba. El olor a tierra y aceite quemaba mis fosas nasales. Y allí, escondiéndome como un animal acorralado, me di cuenta de que no era solo miedo lo que sentía. Era algo más profundo, la certeza de que si me encontraban no habría vuelta atrás. Las lágrimas corrieron por mi rostro, mezclándose con la tierra del suelo. «Dios», susurré, con la voz quebrada. «Si el Señor existe, si hay algo más grande que esto, sácame de aquí. Lo prometo. Te juro que cambiaré». Fue entonces cuando sucedió. Una luz se encendió en la oscuridad y atravesó la línea de árboles. No era una linterna ni el faro de un coche. Era una casa que no había visto antes, escondida entre los troncos, como si hubiera aparecido de la nada. El corazón se aceleró. ¿Es ahora o nunca? Salí de debajo de la lona y corrí hacia la luz, mis pies tocaron el duro suelo y mis pulmones ardían. Llegué a la puerta de casa jadeando, con el pelo pegado a la frente y los ojos muy abiertos. Golpeé fuerte, sin importarme quién estaba al otro lado. La puerta se abrió, revelando a un hombre de barba gris y mirada sospechosa. «¿Qué demonios?». Antes de que pudiera terminar, lo agarré por los brazos. «Por favor, ayúdenme. Me van a matar. ¿Están haciendo un ritual en esa casa?». El hombre frunció el ceño, pero algo en mi voz le hizo dudar. «¿Qué casa?», preguntó secamente. «La casa Miller», dije, sin aliento. «El que ustedes cuidan mientras viajan. No tienen hijos, no tienen a nadie. Solo esos hombres». Era como si una llave hubiera girado en la cerradura. Los ojos del hombre se abrieron como platos. «Hijo de puta», murmuró. «Dijeron que estaban relacionados».
Miré por encima del hombro. Entre los árboles se movían sombras. Estaban cerca. Por favor, le rogué. Ya vienen. Desaparecería como humo en el viento. Pero su presencia no era solo un susurro en la noche, era una sombra que se aferraba a las paredes. Un peso que presionaba contra mi pecho cuando menos lo esperaba. Me despertaba con el sonido de pasos en el pasillo, aunque sabía que mi madre no estaba en casa. O veía, por el rabillo del ojo, figuras moviéndose detrás de las cortinas, como si siempre hubiera algo acechando, esperando el momento adecuado para avanzar. Y luego llegó la noche en que todo volvió a cambiar. Me quedé allí, con la Biblia abierta en el Salmo 91, repitiendo las palabras como un escudo: con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas estarás a salvo. Fue entonces cuando escuché el ruido. No fue el crujido de la vieja madera del apartamento, ni el viento golpeando la ventana. Era un sonido húmedo, como algo arrastrándose por el suelo, algo que no debería estar ahí. Mi cuerpo se congeló. Su aliento quedó atrapado en su garganta. Y entonces, una voz, no un susurro, no un grito, sino algo intermedio, dijo mi nombre. Por supuesto. ¿Distinto? Como si estuviera justo al lado de mi oreja. Me puse de pie de un salto y la Biblia cayó al suelo con un ruido sordo. La luz de la lámpara parpadeó, como si algo la hubiera atravesado. Y allí, en el rincón de la habitación, donde la oscuridad era más espesa, una forma comenzó a materializarse. Ella no era humana. No era nada que pudiera describir. Era como si la noche misma hubiera ganado contornos, brazos, ojos que ardían sin brillo. Y luego volvió a hablar. No puedes esconderte. No puedes huir. Eres nuestro. Fue en ese momento que algo dentro de mí se rompió. No miedo, no solo él. Fue ira. La indignación de alguien que, por primera vez, sabía que no estaba solo. Agarré la Biblia del suelo y la levanté como una espada. Por la sangre de Jesús, te ordeno que te vayas. Mi voz no tembló. No lo dudó. Y entonces sucedió. La cosa en la esquina de la habitación se retorció. Un aullido agudo, como el de metal desgarrado, llenó el aire. La luz de la lámpara estalló en chispas y, por un segundo, todo se volvió blanco. Cuando volvió la oscuridad, ya no quedaba nada. Solo silencio. Y una certeza: no había terminado. Simplemente se retiró. En los días siguientes, las cosas empeoraron. Me despertaba con marcas en el cuerpo, rasguños, moretones, como si algo me hubiera agarrado mientras dormía. Mi madre empezó a darse cuenta. ¿Qué te está pasando?, preguntó, con los ojos llenos de preocupación. No podría decirlo. No pude explicarlo. Entonces mentí. Dijo que eran pesadillas. Que estaba estresado. Pero ella sabía que había algo más. Fue un viernes por la noche cuando todo llegó a un punto crítico. Estaba leyendo el Evangelio de Juan, tratando de aferrarme a esa paz que había encontrado en la granja de mi amigo, cuando escuché el ruido nuevamente. Esta vez no fue en el apartamento. Estaba afuera. Pasos. Muchos pasos. Y voces bajas, guturales, como si hablaran un idioma que no pertenecía a este mundo. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. Allí estaban. 3 figuras, de pie en medio del estacionamiento de grava, mirándome directamente. No eran hombres. No exactamente. Sus cuerpos parecían estar hechos de sombras, pero sus ojos brillaban como brasas. Y entonces uno de ellos levantó la mano y me señaló. Hoy, dijo. Hoy vienes con nosotros. Retrocedí, mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Corrí hacia el teléfono y marqué el número de mi amigo. Respondió al segundo timbrazo. Están aquí, dije, con la voz temblorosa. Ellos saben dónde vivo. Me van a llevar. Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Luego habló con calma, como si ya supiera qué hacer. Ven aquí. Ahora. Y colgó. No lo pensé 2 veces. Agarré la Biblia, me puse un abrigo y salí por la puerta trasera. El aire estaba frío, como si de repente hubiera llegado el invierno.
Crucé corriendo el estacionamiento, con pasos haciendo eco detrás de mí. Cuando llegué a la calle, un coche se detuvo a mi lado. Fue mi amigo. Entra, dijo, abriendo la puerta. Subí y en el mismo momento el auto aceleró. Miré por el espejo retrovisor. Allí estaban. Las tres figuras, de pie en medio de la calle, observaron mientras nos alejábamos. Y entonces, una de ellas levantó los brazos, como si convocara algo. El cielo se oscureció de repente. Nubes oscuras se formaron sobre nosotros, arremolinándose como un torbellino. Y luego, un trueno, no un trueno normal, sino un sonido profundo y vibrante, como si el cielo mismo se estuviera desgarrando. Mi amigo me miró con ojos firmes. No se detendrán, afirmó. Pero tú tampoco. Y luego sonrió. Porque tienes algo que ellos nunca tendrán. Algo que temen más que a nada. Sabía de qué estaba hablando. Y en ese momento, por primera vez desde que todo empezó, creí. En verdad. Los que están en el mundo. Y esa noche algo cambió. Entré en ese salón de banquetes con el fuego del espíritu ardiendo dentro de mí y ellos lo sintieron. Las miradas cambiaron, los susurros cesaron, incluso el aire pareció volverse más pesado. Uno de ellos, el más atrevido, se acercó con esa sonrisa torcida, sus ojos brillando con algo que no era humano. ¿Crees que tu Dios te protegerá hoy?, escupió, su voz llena de veneno. No retrocedí. No temblé. Simplemente miré hacia arriba y dije, no es lo que pienso. Es lo que sé. Se rió, un sonido áspero, como clavos arañando metal. Entonces pruébalo. Y antes de que pudiera reaccionar, arrojó algo al suelo, un polvo oscuro que se extendió como humo negro a mis pies. El olor a azufre invadió la habitación, sofocante, y por un segundo, toda la habitación pareció girar. Pero entonces, una voz, ni la mía ni la suya, resonó dentro de mí, levántate. Y me levanté. No con palabras, no con gestos dramáticos, sino con algo más profundo. Con la certeza de que, en ese momento, no estaba solo. Que cada paso que di, cada respiro que di, estaba respaldado por una fuerza que nunca podrían entender. El polvo se disipó como ceniza en el viento, y el rostro del mago se contrajo, no por ira, sino por algo peor, miedo. Él retrocedió. Los demás también. Y entonces sucedió algo extraordinario. Uno de ellos, el más joven, el que siempre permanecía en la sombra, dio un paso adelante. Tenía los ojos muy abiertos, no con desafío, sino con un dolor antiguo. ¿Cómo haces eso?, susurró. No tenía una respuesta preparada. Pero el espíritu sí. No soy yo, dije, extendiendo mi mano. Es él. Y él también te está llamando. El silencio que siguió fue más poderoso que cualquier maldición. Porque en ese instante vi, realmente vi, lo que ellos temían. No fui yo. Era la verdad que intentaban enterrar todos los días, que en el fondo sabían que estaban en el lado equivocado. Que, en el fondo, querían ser libres. ¿Y esta verdad? Esta era el arma más poderosa de todas. Él está en el mundo, ¿sabes? Y él se mueve de maneras que no podemos explicar. Recuerdo una noche, sentado con mi esposa en un restaurante al azar, cuando el espíritu me dio un empujón. Mira, le dije, tomando el menú. No fue un gesto calculado, fue una invitación. Caminé hacia su mesa, golpeé el menú sobre la mesa y declaré, alabado sea el Señor. Lo que pasó después no fue obra mía. Era como si una corriente eléctrica hubiera atravesado la habitación. Se dispersaron como hojas al viento, gritando, algunos cubriéndose la cara como si las llamas del infierno los quemaran. La mujer, la que parecía tan segura de sí misma, tan inmune, salió corriendo y tropezó con sus propios pies, mientras su novio, un tipo que decía ser un erudito en ocultismo, intentaba recomponerse. Se arrodilló, murmuró palabras que no tenían sentido, levantó la vista y me lanzó una mirada de puro odio. Pero no retrocedí. Cada vez que intentaba levantarse, le declaré, en el nombre de Jesucristo, te reprendo. Y estaba temblando. Sacudió la cabeza, como si luchara contra una fuerza invisible, hasta que finalmente se rindió.
Minutos después, el mismo hombre regresó, pero ya no era el mismo. Sus ojos eran diferentes, ya no había desafío, solo sincera confusión. No sé lo que estás haciendo, dijo, con la voz temblorosa. Pero mi novia está ahí fuera, histérica. Cree que ha tocado fondo. Cree que está siendo castigada. Dudó, como si las palabras fueran pesadas. No sé por qué te digo esto. Pero recuerda, yo también estoy aprendiendo. Cualquier cosa que estés haciendo con Dios, es poderosa. Sigue adelante. Y luego, como si hubiera dicho demasiado, dio media vuelta y se fue. No fue una coincidencia. Era el espíritu obrando, incluso en los lugares más improbables. En ese momento, el resurgimiento de Bronzeville estaba en llamas, y el fuego se extendía como un reguero de pólvora, desde Pensacola hasta Toronto, desde Cleveland hasta los rincones más oscuros de las ciudades. La gente viajaba de un lugar a otro como peregrinos, deteniéndose en cada iglesia, en cada reunión, como si fueran estaciones de un viaje espiritual. Y el mundo no podía ignorarlo. Los periódicos locales publicaron artículos tratando de explicar lo inexplicable, personas transformadas, vidas transformadas, milagros que desafiaban la lógica. Intentaron ridiculizarlo, pero no pudieron. Porque cuando Dios se mueve, incluso los escépticos se ven obligados a mirar. ¿Y los que más resistieron? Eran precisamente ellos quienes más lo necesitaban. Brujas, magos, aquellos que jugaban con fuerzas que no entendían, comenzaron a aparecer en las reuniones, sentados atrás, observando. No necesitaba que me lo dijeran. El espíritu me mostró. Esa mujer de allí, señalé, está orando, pero no al Dios verdadero. Y luego comenzamos a orar. No hubo enfrentamientos, no hubo palabras duras. Solo el poder de Dios actuando. Algunos se marcharon furiosos, otros cayeron de rodillas llorando. Algunos se entregaron allí mismo, dejando atrás todo lo que sabían. Porque cuando la gloria de Dios desciende, no hay lugar para la negociación. He visto cosas que desafían la razón. Vi a paralíticos levantarse de sus sillas de ruedas sin que nadie los tocara. Vi a personas con parálisis cerebral caminar como si nunca hubieran conocido la enfermedad. Vi la nube de la presencia de Dios descender sobre un lugar, y a medida que se acercaba, la gente caía, primero de rodillas y luego postrada, como si una mano invisible los empujara al suelo. Y allí permanecieron, durante horas, inmóviles, mientras el espíritu se movía. No hubo gritos de órdenes, no hubo manipulación. Solo el sonido del llanto, la risa, la adoración, cada uno respondiendo a su manera. Era como si el cielo mismo hubiera descendido a la tierra. Pero no fue solo en los avivamientos. El llamado era para las calles, para los callejones, para los lugares donde la oscuridad parecía reinar. Íbamos, yo y otros como yo, a barrios donde la brujería era común, donde la gente vivía con miedo, donde el nombre de Jesús era blasfemado. Y allí, en medio del caos, Dios se manifestó. Porque Él no está confinado a cuatro paredes. Él está en el mundo y su luz es más fuerte que cualquier oscuridad. ¿Y ese joven que me llevó a Cristo? Años después lo encontré. Me contó que esa noche estaba sentado en el sofá, viendo la televisión, cuando escuchó una voz clara: levántate. Sube al auto. Ve al centro. Tengo algo que hacer. Él no lo cuestionó. Sabía que era Dios. Y mientras conducía por las calles, algo lo guió hacia mí. Estaba allí, dijo, señalando el lugar donde nos cruzamos. Fue allí donde me dijo: esto es. Y así, sin saberlo, se convirtió en parte de un plan más amplio. Un plan que comenzó con un encuentro en la oscuridad y se convirtió en una vida dedicada a la verdad. Porque cuando Dios ordena tus pasos, no hay posibilidad. Hay un propósito. Y su propósito es siempre mayor de lo que podemos imaginar. Tiene poder. Y en ese momento, algo dentro de mí hizo clic, no fue el miedo lo que me paralizó, sino la revelación de que ese trozo de madera, arrancado de las aguas embravecidas, tenía un simbolismo que aún no entendía. No era mi poder. Fue una prueba. Un recordatorio de que incluso en la oscuridad, Dios permite que el enemigo opere dentro de límites, como un perro encadenado, ladrando, pero incapaz de avanzar más allá de lo permitido. Y allí, frente a aquella grotesca aparición,
con la sangre manchando la sábana y los ojos de aquel hombre ardiendo como brasas, entendí. El verdadero poder no estaba en ese palo. Estaba en la autoridad que había recibido el día que dije sí a Jesús. La misma autoridad que hacía temblar a los demonios ante el nombre de Cristo. El mismo que me permitió mirar a ese ser y decir, con una convicción que no venía de mí, sino del Espíritu que vivía en mí, en el nombre de Jesús, vete de aquí. Y se fue. No con gritos, no con resistencia, solo con una última mirada de odio, como si supiera que esta batalla ya estaba perdida incluso antes de comenzar. El muro volvió a existir. La habitación estaba en silencio. Y yo, todavía de pie, con los puños cerrados y el corazón acelerado, comprendí que la guerra no era contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. ¿Pero la victoria? Este ya tenía dueño. Fue en ese momento que comprendí lo que muchos cristianos olvidan: el diablo no es omnipotente. No es omnisciente. No es omnipresente. Es un mentiroso, un acusador, un ladrón que solo tiene el poder que le damos. Y cuando nos mantenemos firmes en la palabra, cuando declaramos la verdad en voz alta, cuando nos negamos a ceder ante el miedo, él no tiene más remedio que retroceder. Porque el nombre de Jesús no es una palabra mágica, es una declaración de guerra. Y el enemigo lo sabe. Pero esto es lo que muchos no te dicen: después de la batalla viene la fatiga. El cansancio de haber mirado al abismo y no pestañear. Y fue entonces cuando Dios me recordó algo crucial: la adoración no es solo para momentos de victoria. Ella es el combustible para los momentos de lucha. Es lo que nos mantiene de pie cuando nos tiemblan las piernas. Es lo que hace que nuestros ojos se centren en lo invisible, incluso cuando todo a nuestro alrededor grita que debemos temer. Porque, verás, el miedo no es solo una emoción, es una estrategia. El enemigo utiliza el miedo para paralizarnos, hacernos dudar, convencernos de que estamos solos. ¿Pero adoración? Ella es la respuesta. Ella es el arma que desarma la mentira. Cuando alabamos, declaramos que Dios es más grande. Cuando adoramos, recordamos que Él ya ganó. Y cuando nos postramos ante Él, incluso en medio del caos, le estamos diciendo al infierno: tú no tienes la última palabra. Y eso es lo que me salvó. No la fuerza de mis brazos, no el coraje de mi voz, sino la decisión de, aunque estaba temblando, levantar las manos y cantar. Para, incluso con lágrimas en los ojos, declarar: tú eres santo. Para, incluso cuando todo parecía perdido, recordar que el Cordero ya está en el trono. Porque al fin y al cabo, la historia no trata sobre el poder del diablo. Se trata del poder de Dios y de cómo Él elige utilizar a personas comunes y corrientes, quebrantadas y asustadas, para mostrar que su gloria no necesita ser destacada. Brilla más en los lugares más oscuros. Y si estás leyendo esto hoy, debes saber: Él también está escribiendo tu historia. Quizás aún no veas el final. Quizás las olas sean altas, el viento fuerte y la oscuridad parezca sofocante. Pero si te aferras a Él, si declaras su verdad, si te niegas a soltar su mano, incluso cuando no sientes nada, descubrirás que la victoria no es algo que te ganes. Es algo que recibes. Y esa es la belleza del Evangelio: no necesitamos ser fuertes. Solo necesitamos ser obedientes. Porque cuando Dios manda, también da poder. Cuando Él llama, también sostiene. Y cuando promete, cumple. Incluso si aún no lo ves. Incluso si todavía no lo entiendes. Incluso si todo a nuestro alrededor dice lo contrario. Porque al final la fe no se trata de lo que vemos. Se trata de aquel en quien confiamos. La visión de un lugar, pero la certeza de un amor que no se puede expresar con palabras. No fue una experiencia de imágenes, sino de presencia, como si el cielo mismo me hubiera soplo. Y lo que más me llamó la atención no fueron los detalles, sino la sencillez: ahí no hacían falta explicaciones. Todo era paz. Todo era verdad. Y esa verdad no me obligaba a entenderla, solo a vivirla. Porque eso es lo que el enemigo no quiere que sepas: que la autoridad de Jesús no es un concepto teológico. Es un poder vivo y activo que funciona cuando simplemente dices basta en su nombre. Cuando rompes el bastón que tienes en la rodilla, metafóricamente o de otra manera, y confías en que Él ya ha ganado. Cuando gritas Jesús, en medio de la oscuridad y ve las paredes cerrarse, los espíritus retroceden,
La normalidad regresa como si nada hubiera pasado. Porque, al mundo, puede parecerle una locura. Para los incrédulos, puede ser el silencio. Pero para ti, que ya has sentido el viento de la victoria en tu rostro, es la prueba de que Él está ahí. Y es por eso que los días que vivimos no son días de miedo. Son días de preparación. Dios no nos llama a descifrar profecías como si fueran rompecabezas, sino a ocupar el terreno que Él ya ha conquistado. El avivamiento no es algo que vendrá, ya está aquí. Es en los hogares donde se reza con fe infantil. Es en las calles donde se invoca con autoridad un nombre. Está en los corazones que, aunque heridos, eligen creer que la última palabra no es del caos, sino de la cruz. No necesitas un título en demonología para ganar. Necesitas un corazón que diga, no sé cómo, pero sé en quién confío. Porque cuando el coche viene hacia ti con odio en los ojos, cuando el muro se abre y el miedo intenta paralizarte, cuando las voces a tu alrededor te susurran estás solo, es en ese mismo momento que la fe se convierte en un arma. No porque seas fuerte, sino porque Él es fiel. Y ese es el mensaje para los días venideros, no esperéis señales grandilocuentes. Espera el susurro. No busques poder, busca presencia. Porque el mismo Jesús que rompió el bastón, cerró el muro y dio la vuelta al auto, ahora está diciendo, ya os he dado todo lo que necesitáis. Ahora levántate y anda. No fueron jardines dorados ni calles de cristal lo que marcó mi alma, sino la certeza de que estaba ante el trono. Y allí, ante Él, supe que no podía mirar, no porque Él lo prohibiera, sino porque la gloria era demasiado para mis frágiles ojos. Y, sin embargo, le hizo gracia mi insistencia. Te amo, Señor, repetí, como si las palabras pudieran contener lo que mi corazón no podía contener. Solo quiero verte. Y él, con ternura de padre, respondió, sabes que no puedes. Ya la Biblia dice, nadie puede ver mi rostro y vivir. Pero ahí, en ese momento, no necesitaba verlo. Lo sentí. Durante años, me debatí, ¿fue Jesús? ¿Fue el Padre? No importó. Lo que importó fue que durante 3 horas y media, mientras mi cuerpo se retorcía en el suelo de un servicio de oración, 3 testigos vieron lo que experimenté. Y de alguna manera, no sé cómo, no sé por qué, fui conducido a Él. No era necesario describir los detalles del cielo. Lo que llevé de regreso fue algo más profundo, el peso del amor que emanaba del trono. Un amor que no elige, que no desprecia, que no se rinde. Un amor que me mostró el hermano en la iglesia que juzgué. ¿Lo recuerdas? El hombre que fumaba. Lo miré con desdén y pensé, ¿cómo puede alguien lleno del espíritu vivir así? Yo, que ya me había liberado de la misma adicción, me creía superior. Dios me liberó, ¿por qué no te libera a ti también? Esa era la pregunta que yo hacía, con los labios, pero también con el corazón endurecido. Y entonces, allí, delante del trono, Él me mostró. Me dejó ver a ese hombre de rodillas, al lado de la cama, llorando. Al escuchar las palabras que le susurró a Dios, sus luchas, sus miedos, sus pequeñas victorias. Y entonces el Señor me preguntó, con una voz que no era de condena sino de dolor, ¿por qué lo persigues? Lo amo tanto como a ti. Fue como si una espada me atravesara el pecho. Quería juzgar, quería corregir, quería señalar con el dedo. Pero Dios estaba obrando en él. Y en mí también. Porque la verdad es que ninguno de nosotros tiene derecho a medir el viaje del otro. Algunos aprenden con palabras, otros con dolor. Algunos necesitan verlo para creerlo, otros necesitan tocarlo para entenderlo. Dios nos trata como niños, y no todos los niños aprenden de la misma manera. Uno necesita un abrazo, el otro un tirón de oreja. Uno necesita un milagro visible, otro un susurro en la oscuridad. Pero al final lo que importa es que Él nunca se rinde. Ni siquiera de ti. Ni siquiera de mí. Ni siquiera el que crees que está demasiado lejos. Y fue allí, ante el trono, que entendí, el juicio ciega. El amor, sin embargo, te abre los ojos. Cuando dejamos de señalar faltas y empezamos a cargar cargas, algo sucede. La gloria de Dios se manifiesta. No como un espectáculo, sino como un fuego que consume el orgullo y enciende el corazón. Quizás por eso Jesús dijo, a menos que os volváis como niños.
Porque los niños no tienen respuestas preparadas. Ellos confían. Se rinden. No tienen miedo de caerse porque saben que alguien los levantará. Y así comienza el renacimiento. No con grandes manifestaciones, sino con pequeños actos de rendición. No con voces fuertes, sino con el corazón roto. No con quienes se creen perfectos, sino con quienes reconocen su necesidad. Porque al final, lo que Dios más desea no son siervos impecables, sino hijos que lo amen, incluso cuando tropiezan, incluso cuando fracasan, incluso cuando no entienden. Y si estás escuchando esto hoy, debes saber, no importa lo que hayas hecho, dónde hayas estado o cuántas veces hayas caído. El mismo Dios que me encontró en el piso de un servicio de la iglesia, que me llevó ante su trono y me mostró mi propia hipocresía, está aquí. Él no está esperando que usted se arregle usted mismo. Él está esperando que te rindas. Porque la victoria ya está ganada. La autoridad ya ha sido dada. La libertad ya es tuya. Solo mira hacia arriba. Y camina,